Hoy, Irán advierte de cero contención si atacan de nuevo sus instalaciones energéticas. Trump insta a Israel a no repetir golpes a energía iraní en plena crisis. Israel confirma impacto en refinería de Haifa por misiles iraníes. Estados del Golfo se vuelven contra Irán mientras la guerra azota infraestructuras regionales. Hezbollah choca con fuerzas israelíes en sur del Líbano. Entremos. Irán ha advertido que mostrará cero contención si sus instalaciones energéticas son atacadas de nuevo, tras un golpe israelí en su lado del yacimiento de gas South Pars que paralizó la producción en dos refinerías clave. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqi, lo dejó claro en un mensaje en X. La respuesta previa de Teherán usó solo una fracción de sus capacidades. Y la única razón para la moderación fue el respeto a peticiones de desescalada. Cero contención, si nuestras infraestructuras son golpeadas otra vez, enfatizó, insistiendo en que cualquier fin de la guerra debe reparar los daños a sitios civiles iraníes. Este ultimátum llega en medio de una escalada que transforma el conflicto en una guerra energética por todo el Golfo. El miércoles, un ataque israelí impactó el South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido con Qatar, y pilar del suministro doméstico de Irán. Esa agresión no quedó aislada. Irán contraatacó rápidamente con strikes vinculados a sus aliados contra sitios energéticos en varios países del Golfo, incluyendo el complejo industrial Ras Laffan en Qatar, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado. Antes de esto, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero, ya había matado a unas 1,300 personas, entre ellas al entonces líder supremo Ali Khamenei. Irán retalió con drones y misiles contra Israel, Jordania, Irak y países del Golfo que albergan bases estadounidenses, causando bajas, daños y disrupciones en mercados globales y aviación. Para entender cómo este pulso amenaza con incendiar la región, miremos el trasfondo geopolítico que lo alimenta. South Pars no es solo gas. Representa miles de millones en ingresos para Irán y sostiene su red eléctrica interna, haciendo que cualquier golpe allí corte directamente el corazón económico del régimen. La ofensiva de febrero surgió de tensiones acumuladas por años de sombras nucleares y proxies iraníes en la zona. Pero ahora, el fuego cruza fronteras, pasando de blancos militares a infraestructura vital que el mundo depende para su energía. Araqi habló en una sesión especial de la Conferencia de Desarme de la ONU el 17 de febrero. En medio de charlas, Estados Unidos-Irán en Ginebra, subrayando que Teherán ve estos ataques como asaltos a civiles, no solo militares. Y mientras Irán apunta a refinerías y hubs de LNG en el Golfo, el tablero se complica porque esos sitios son arterias globales. Un daño prolongado podría estrangular suministros desde el estrecho de Hormuz hasta Asia y Europa. Los números pintan un panorama alarmante. El crudo Brent, referente internacional, ya superó los $115 por barril tras estos ataques, con picos por encima de 110, en sesiones recientes, impulsados por el miedo a interrupciones masivas. Daños en Ras Laffan han recortado ya la capacidad de exportación de gas licuado de Qatar, disparando alertas en mercados que ven el 20% de su LG en riesgo. Araqi no miente sobre sus capacidades. Irán ha demostrado con strikes en Jordania e Irak que puede alcanzar lejos, y ahora amenaza con desatar todo si hay más golpes. La presión sube desde Washington. El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría destruir infraestructura gasística iraní si Teherán sigue atacando sitios del Golfo, aclarando que no supo del strike en South Pars y que Qatar está en modo alguno involucrado. Un portavoz de la Casa Blanca remitió a la declaración pública del presidente, mientras el Pentágono y el mando central guardan silencio en medio del caos. Esta amenaza directa eleva el riesgo de intervención estadounidense plena, convirtiendo un conflicto bilateral en una crisis multinacional que podría cerrar rutas marítimas clave. Los efectos en cadena ya se sienten globalmente.
precios del petróleo disparados encarecen combustible en surtidores desde Europa hasta Latinoamérica, mientras aerolíneas desvían vuelos y bolsas asiáticas caen por temores a recesión energética. Si Irán libera su cero contención, con su arsenal de misiles balísticos y drones, el Golfo podría haber apagones masivos en refinerías, paralizando el por 130 del comercio petrolero mundial que pasa por allí. Trump presiona para desinflar, pero cada strike nuevo acerca al abismo, una guerra total por el gas que nadie pidió, pero que ahora define el futuro de la energía planetaria. Teherán exige compensaciones por daños civiles antes de cualquier tregua, dejando la pelota en el aire mientras el mundo contiene el aliento. Irán endurece su postura mientras la tensión energética alcanza un punto crítico. Ahora, el presidente Trump interviene directamente para frenar una escalada que amenaza con desestabilizar los mercados globales. El presidente Donald Trump ha advertido directamente a Israel que no repita ataques contra la infraestructura energética de Irán, en medio de una crisis que ha disparado los precios de la energía a nivel global. Todo comenzó el 18 de marzo, cuando la Fuerza Aérea Israelí lanzó un golpe preciso contra el campo de gas natural South Pars, el más grande del mundo, ubicado en la provincia de Bushehr, en el Golfo Pérsico, un sitio estratégico que comparte Irán con Qatar y que representa un quinto de la producción mundial de gas natural licuado. Israel describió esta operación como parte de una campaña más amplia para degradar las capacidades militares iraníes en múltiples frentes, incluyendo tropas en el oeste del país. Aunque Netanyahu insistió en que actuó solo, funcionarios estadounidenses admitieron coordinación previa, lo que generó confusión en Washington. Trump, visiblemente molesto, publicó en sus redes sociales que Estados Unidos no sabía nada de este ataque específico, describiéndolo como un ataque violento, que solo dañó una pequeña porción del campo, pero que Israel no repetirá contra esta extremadamente importante y valiosa instalación, a menos que Irán escale. La respuesta de Irán no se hizo esperar. Ese mismo día lanzó ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo, incluyendo el complejo Ras Laffan en Qatar, el mayor productor de gas natural licuado del mundo. El daño allí será tan extenso que tomará años repararlo, paralizando una porción clave del suministro global. Teherán amenazó con cero contención si hay más golpes a su energía, y ya ha advertido de posibles ataques a sitios en Qatar y Arabia Saudita. Trump replicó con dureza: si Irán toca más instalaciones qataríes, Estados Unidos responderá con fuerza y poder, prometiendo volar masivamente todo el campo South Pars. Esta escalada llega en el marco de la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026, con la operación Epic Fury, cuando misiles, drones estadounidenses y jets israelíes bombardearon sitios nucleares, misiles balísticos y ciudades iraníes durante negociaciones activas sobre el programa atómico de Teherán. Trump justificó el conflicto citando el muerte a América de Irán, su historial de ataques a civiles y soldados estadounidenses, y una supuesta amenaza nuclear inminente. Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz lo llamaron un ataque preventivo para eliminar riesgos a Israel y allanar el camino para que el pueblo iraní tome el poder. Sin embargo, las discrepancias entre aliados son evidentes. Estados Unidos ha insistido en no apuntar a la energía iraní. La semana pasada, strikes en la isla Hark, vital para las exportaciones de petróleo de Teherán, se limitaron a objetivos militares para demostrar capacidad sin escalar. Israel, en cambio, prioriza asesinatos selectivos y ahora estos golpes energéticos, lo que plantea dudas sobre la unidad en los objetivos de la guerra. Trump inició este conflicto por la amenaza nuclear, pero sus funcionarios han dado explicaciones variadas, desde prevenir retaliaciones hasta lograr cambio de régimen o asegurar recursos naturales. Los efectos se sienten ya en los mercados. Los precios del petróleo y gas han repuntado bruscamente tras los ataques tit for tat, con pánico en bolsas globales y temores de que el estrecho de Hormuz quede bloqueado. Trump ha mencionado incluso levantar sanciones al petróleo iraní para contener la crisis energética, según discusiones con su secretario del Interior, Doug Burgum. En Occidente,
Surgen ataques antisemitas y teorías conspirativas que culpan a Israel. Mientras la producción en South Parts se detiene temporalmente y Qatar lidia con reparaciones masivas, Irán, por su parte, rechaza las acusaciones de intenciones agresivas y señala la postura belicosa de las fuerzas estadounidenses como provocación. Netanyahu, desde Jerusalén, reafirmó metas claras: eliminar el nuclear y misiles iraníes para dar libertad al pueblo de Teherán. Pero con Trump frenando a su aliado, la pregunta es si esta pausa en los ataques energéticos evita una guerra total, o solo pospone el caos en el Golfo, donde cada golpe multiplica el dolor en surtidores de combustible, desde Europa hasta Asia. Con Washington intentando contener los ataques a la infraestructura petrolera, la realidad en el terreno es brutal. Instalaciones israelíes ahora también están bajo fuego iraní, marcando un giro peligroso en la guerra. Un misil iraní impactó directamente en la refinería de petróleo Bazán en Haifa, Israel, causando daños por esquirlas, incendios y cortes de energía. En medio de una serie de 6 barrajes de misiles balísticos lanzados por Teherán hacia el norte y centro del país este jueves por la tarde, sirenas antiaéreas resonaron por todo Israel, desde Jerusalén hasta el norte. Mientras equipos de Magen David Adom acudían al sitio, afortunadamente, no se reportaron heridos en la refinería, y el Ministerio de Protección Ambiental confirmó que no hubo fugas de sustancias tóxicas. Este ataque no surgió de la nada. Todo forma parte de una escalada brutal que se remonta a semanas de confrontaciones directas entre Israel e Irán, con el Golfo Pérsico como epicentro de la tensión. Justo el día anterior, la Fuerza Aérea Israelí golpeó el campo de gas South Pars, en Irán, uno de los mayores del mundo en la provincia de Bushehr, paralizando temporalmente su producción y enviando un mensaje claro a Teherán. Israel coordinó esa operación con Washington, aunque el presidente Donald Trump lo negó públicamente, insistiendo en que no autorizaría más ataques a ese sitio estratégico. A su vez, Irán respondió con 0 restricciones, según su líder supremo, prometiendo venganza por daños previos a su infraestructura energética. Los números hablan por sí solos. Desde la medianoche del jueves, Irán lanzó 8 barrajes de misiles, incluyendo el uso de municiones de racimo que dispersan bombetas sobre áreas amplias, elevando el riesgo para civiles. 4 personas resultaron heridas en total. Un hombre de 60 años, en estado grave, evacuado en helicóptero del IDF al Centro Médico Rambam para cirugía de emergencia. Una mujer de 68 años en condición moderada. Y 2 jóvenes en lesiones leves. Peor aún, 3 mujeres palestinas murieron cerca de Hebrón por una munición de racimo iraní, con 13 heridos más, 1 de gravedad, según la Media Luna Roja. En el norte, un pueblo perdió electricidad y se desató un incendio. En un área abierta, mientras shrapnels adicionales dañaron vehículos en el centro. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó el golpe israelí a South Parts como una advertencia a Irán por weaponizar la energía durante décadas, recordando ataques estadounidenses previos a la isla de Hark, hub petrolero clave de Teherán, y a capacidades militares en Khark Island. Irán sabe que cuando golpeamos Hark y capacidades militares en Khark, podemos alcanzar cualquier cosa, afirmó Hegseth, urgiendo a Teherán a no atacar a aliados árabes. El general Dan Kaine, jefe del Estado Mayor Conjunto, detalló que Estados Unidos actúa agresiva y asertivamente para destruir misiles balísticos iraníes de corto y medio alcance, habiendo eliminado ya cientos de sitios de producción. Entraron a esta pelea con muchas armas, dijo Kaine, prometiendo seguir cazando y destruyendo su capacidad misilística. Irán no se quedó atrás en la represalia. Tras el ataque israelí, sus misiles alcanzaron una planta de gas natural en Qatar, el mayor complejo de GNL del mundo en Ras Laffan, refinerías en Arabia Saudita y Kuwait y otras instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, disparando los precios globales del petróleo y el gas. Esto explica la furia de Trump, quien advirtió contra más escaladas en infraestructura energética del Golfo.
En paralelo, Hezbollah desde el Líbano intensificó cohetes y drones contra Israel. Mientras el IDF contraatacaba más de 200 gas targetivos en Irán occidental y central, en las últimas 24 horas. Sitios de misiles, drones, defensas aéreas y fábricas de armas. La campaña ya suma más de 7,000, estar 8,000 blancos golpeados. En menos de un mes, con Estados Unidos anunciando su mayor ataque del día para hoy. Estos intercambios no son solo ráfagas aisladas. Están reconfigurando el mapa energético de Oriente Medio. La refinería Bassan en Haifa, Israel, enfrenta reparaciones urgentes, que podrían encarecer combustibles localmente, mientras el cierre temporal de South Parts presiona las exportaciones iraníes y globales. Mercados asiáticos y europeos ya reaccionan con subidas en futuros del crudo, temiendo un bloqueo del estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos busca reabrir rutas con la operación Epic Fury. Si Irán sigue apuntando, aliados árabes como Qatar o Arabia Saudita podría arrastrar a la región a un conflicto total, con Washington controlando el destino de ese país. Como dijo Hexet, Israel, por su parte, amplía su frente norte contra proxies iraníes, con sirenas matutinas desde las 6 a.m., este jueves sumando 3 oleadas más. La pregunta ahora es, ¿cuánto durará esta espiral? Antes de que diplomacia o disuasión frenen los misiles. Por el momento, Haifa arde como símbolo de una guerra que nadie esperaba tan visceral. Mientras las refinerías arden en territorio israelí, los aliados estadounidenses en el Golfo enfrentan una decisión crítica: romper filas con Irán, o quedar atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que devasta sus propios intereses energéticos. Los estados del Golfo han endurecido su postura contra Irán, mientras la guerra golpea directamente la infraestructura energética, forzando a estos países a cuestionar su dependencia de Estados Unidos y a buscar un poderío militar propio. Todo comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron casi 900 ataques en solo 12 horas, contra misiles iraníes, defensas aéreas y liderazgo en Teherán, en lo que Washington llamó Operación Furia Épica. Ese mismo día, el líder supremo Ali Jamenei fue eliminado, desatando una avalancha de cientos de misiles y miles de drones iraníes hacia el Medio Oriente, incluyendo embajadas estadounidenses, bases militares y buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Pero Irán no se limitó a eso. Extendió sus represalias a los 6 estados del Consejo de Cooperación del Golfo, golpeando con sañas su vital infraestructura energética. El 3 de marzo, escombros de un proyectil iraní interceptado provocaron una explosión en la zona industrial de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, obligando a cerrar su espacio aéreo. 2 días después, el 2 de marzo, Irán elevó la apuesta al atacar instalaciones clave de petróleo y gas, incluyendo solo 2 golpes iniciales en Arabia Saudita, pero más de 150 misiles y 500 drones contra Emiratos. El golpe más devastador cayó en Ras Laffan, el mayor terminal de gas natural licuado del mundo en Qatar, causando incendios y daños extensos, según Qatar Energy. Irán justificó estos ataques emitiendo órdenes de evacuación para activos energéticos en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos, declarando que se habían convertido en objetivos directos y legítimos, tras advertencias previas a sus líderes, por jugar con el destino de sus naciones. Según el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, esta escalada no surgió de la nada. Durante décadas, los estados del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait han invertido billones en alianzas con Washington, confiando en su paraguas de seguridad contra la amenaza iraní. Pero la guerra ha expuesto las grietas. Irán aprovecha su geografía, misiles y control parcial del estrecho de Hormuz para presionar directamente, convirtiendo bases, puertos y refinerías en blancos cotidianos bajo ataques casi diarios de misiles y drones. La proximidad de Emiratos a Irán agrava el riesgo, con drones teheraníes capaces de desestabilizar incluso Dubái. Antes de esto, tensiones como el plan de paz de Trump para Gaza ya habían comprometido a estos países en un rol diplomático forzado.
mientras sus establishments de seguridad veían el conflicto como estático e irresuelto. Ahora, Riyadh y Abu Dhabi declaran que los ataques iraníes cruzaron una línea roja y reservan el derecho a responder. La solidaridad del Golfo se ha fortalecido. Pese a roces públicos entre saudíes y emiratíes, uniendo a Qatar, Omán y otros en una defensa común. El presidente Trump, sorprendido, admitió a CNN que los países del Golfo iban a estar muy poco involucrados y ahora insisten en estarlo. En un post en redes, advirtió que no autorizaría tal violencia a menos que Irán vuelva a golpear el GNL de Qatar, prometiendo volar masivamente los campos de gas restantes de Irán, si eso ocurre. Qatar condenó el ataque inicial israelí como un paso peligroso e irresponsable, pero también tildó la represalia iraní de escalada flagrante y violación de soberanía. Estas agresiones han matado a más de 2,000 personas en Irán, Líbano e Israel, desplazado a cientos de miles en Líbano y varado a viajeros por el Medio Oriente. Los precios del petróleo se dispararon por el caos en el estrecho de Hormuz, vital para el comercio global. Arabia Saudita, que aspira a dominar la región, ve en un Irán debilitado su gran oportunidad, aunque Irán calibró inicialmente su contención por temor a una respuesta militar saudí. El giro es profundo. Los estados del Golfo aprenden la lección. Ya no contarán solo con garantías estadounidenses, que se revelan insuficientes ante la volatilidad. Emiratos busca nuevas estrategias contra la amenaza persistente, mientras élites del Golfo debaten públicamente si la presencia militar de Estados Unidos es un escudo o un lastre. Omán, que intentó mediar, expresó decepción por el abandono de negociaciones serias. Rusia condenó los strikes iniciales pero no interviene. Rusia, aliada de Irán, los tildó de desestabilizadores sin comprometerse. En este nuevo Golfo que emerge de la guerra con Irán, la diversificación es inevitable. Mayor autonomía estratégica, alianzas con China y Europa, y un abrazo al poder duro para navegar un orden multipolar, donde ni el aliado más cercano puede protegerlos del todo. La pregunta central en las capitales del Golfo ya no es si adaptarse, sino cómo hacerlo antes de que el próximo dron iraní decida el futuro de su energía. Lejos de los campos petrolíferos del Golfo, la guerra se expande hacia nuevos frentes. Hezbollah intensifica sus operaciones en el sur del Líbano, extendiendo el conflicto más allá de las fronteras iraní-israelíes. En los últimos días, Israel ha intensificado significativamente sus operaciones militares contra Hezbollah en el sur del Líbano, marcando una nueva fase en el conflicto que se reanudó hace apenas 3 semanas. El 16 de marzo, el ministro de Defensa israelí Israel Katz anunció el inicio de operaciones terrestres a gran escala, desplegando tropas de la 36a División para unirse a las divisiones 91 y la 646 a 4 Sextinta ya presentes en la zona. Los ataques aéreos y de artillería han precedido el avance terrestre. El ejército israelí reporta haber golpeado posiciones de Hezbollah, lanzadores de cohetes e instalaciones logísticas en todo el sur del Líbano, mientras advierte que el grupo continúa planeando ataques masivos de cohetes contra Israel. Las operaciones se extienden también a Beirut, donde Israel ha llevado a cabo nuevas oleadas de ataques aéreos contra infraestructura de Hezbollah, emitiendo advertencias de evacuación para ciudades costeras como Tiro. El alcance de la devastación civil es extraordinario. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas en el Líbano según reportes de Naciones Unidas. Mientras que las autoridades libanesas advierten que cientos de miles de civiles no podrán regresar a sus hogares. Israel ha instado repetidamente a los civiles a evacuar áreas al sur del río Sarani, consolidando lo que aparentemente es una estrategia para establecer una zona de seguridad profunda dentro del territorio libanés. El conflicto actual se reanudó el 2 de marzo, en medio de la guerra más amplia entre Israel y Estados Unidos contra Irán, a diferencia de 2024, cuando Washington presionó a Israel para contener sus operaciones. El gobierno estadounidense ahora ha brindado apoyo total para que Israel continúe sus operaciones contra Hezbollah. Los esfuerzos diplomáticos permanecen débiles.
Francia ha elaborado un marco diplomático que busca negociaciones directas entre Israel y el Líbano, con el objetivo de alcanzar una declaración política en aproximadamente un mes. Sin embargo, analistas advierten que es poco probable que estas negociaciones resuelvan las disputas fundamentales, y el escenario más probable en las próximas semanas es una escalada continua en los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. En eso concluye nuestra cobertura sobre la advertencia de Irán de cero contención si atacan sus instalaciones energéticas. El llamado de Trump a Israel para no repetir golpes a Irán. El impacto en la refinería de Haifa. El giro de los estados del Golfo contra Irán y los choques de Hezbollah con Israel en Líbano. Dale like al video, compártelo, suscríbete al canal y gracias por ver.